Y el turno de hoy es para el ácido tranexámico. ¿Quién le iba a decir a la doctora japonesa Otaku Okamoto que su medicamento inventado en 1962, con el que estaba convencida de que podría evitar la muerte por hemorragia de las mujeres tras dar a luz, iba a convertirse en un histórico chanchullo como el de los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos? O que su medicamento iba a ser utilizado en cuanta cosa se ha ocurrido, como por ejemplo despimentante de piel o incluso para tratamientos de alergia, unos empleos con buenos resultados y otros ni se sabe. Lo cierto es que después de haber estado engavetado por muchos años y desde el 2010 con el estudio Crash 2, resurgió como el ave fénix, llegando a tener cuentas en Twitter, Instagram y hasta Amazon, quien te lo vende. Siendo lo curioso de todo esto es que lo mismo puedes encontrarlo en ámpulas para la administración intravenosa, intramuscular, tabletas, serum líquido para la instilación. Venga, que la única presentación que falta es la que, pues, le doy a mi gato. Sobre este tema estaremos centrando nuestro diálogo de hoy, en el cual haremos un repaso con lo más novedoso publicado sobre este fármaco en las revistas de mayor impacto médico del mundo. Acompáñame porque ya comenzamos. Crecí en mi residencia escuchando que para administrar el ATX en uno de los muchos pacientes con choque hemorrágico, había que hacer una evaluación muy exhaustiva para intentar determinar en qué fase de la CID se encontraba el caso, si en la trombótica o en la hemorrágica, porque administrarlo durante la primera podría ser fatal por aumentar el estado protrombótico. Pero no estábamos muy bien en aquel entonces, porque es que hay varias cositas. La primera es que la coagulación intravascular diseminada grave en un paciente con shock hemorrágico es de rápida evolución y predomina la fase 2. Y eso es sin contar que se demore el traslado al hospital como sucede en, bueno, eso me lo reservo, digamos que en países con bajos ingresos. Bueno, no tampoco, porque es que últimamente las donaciones han sido... me quedo con países de bajo gasto social, eso está mejor, y no he aumentado ninguno, ¿eh? Y la segunda cosita es que si tenemos un paciente ahora mismo con sangrado activo en choque hemorrágico franco, es muy poco probable que esté en la fase 1. Y de hecho el beneficio de administrar ATX supera el riesgo de eventos trombóticos. Bueno, puedes evaluar el estado si estuvieras en la serie de Resident, donde hay de todo, o pues si tuvieras a mano una de las tomografías. Su mecanismo de acción es bien sabido, actúa inhibiendo la conversión del plasminógeno en plasmina, la cual a su vez es la encargada de la degradación del entramado de fibras que sujetan al tapón plaquetario llamadas fibrinas, inhibiendo su degradación y proporcionando mayor tiempo de estabilidad al coágulo. También, según dos artículos disponibles en PubMed, uno de la Sociedad Americana de Hematología del año 2019 y otro de la Sociedad de Neurología Australiana del año 2018, se le atribuye la propiedad de modular la respuesta inflamatoria ante una injuria debida a la propia inhibición de la plasmina, ya que digamos que a esta última se le han asignado efectos inmunosupresores y proinflamatorios en estos tiempos, y todo esto es ratificado aún más reciente por la revista americana de medicina de emergencia en un artículo de este mismo año. Por eso, a día de hoy, y gracias al confeti, bombo y platillo que le han dado, muy bien merecido, creo yo, no cabe duda de que este inhibidor aminocarboxílico derivado de aminoácidos análogos de la lisina se recomienda su administración en los pacientes politraumatizados o en condiciones de sangrado en las primeras 3 horas, como plantea de hecho la más reciente edición del Manual de Urgencias 2021. De hecho, no cabe dudas, la última edición de la Guía de Trauma ATLS ratifica la necesidad de su administración temprana en los pacientes con esta condición, y digo ratifica porque ya lo viene diciendo hace muchos años. De hecho, incluye una guía para su administración prehospitalaria. Y es que con el estudio publicado por la revista The Lancet en el año 2011, ya desde allá, sobre la importancia del tratamiento temprano con ácido tranexámico en pacientes con traumatismo hemorrágico, en el cual, escuchen bien, se llevó a cabo en 274 hospitales de 40 países diferentes y se asignaron de forma aleatoria 20.211 pacientes, se apagaron las dudas sobre en qué momento y cómo administrarlo. Y a mi modo de ver, este estudio tiene bastante peso porque según una carta al editor de la propia revista publicada en abril de este mismo año, plantea que a pocas semanas de su publicación, allá por el año 2010-2011, el ejército británico estaba usando ácido tranexámico para el tratamiento de traumatismos en el campo de batalla. De hecho, en 2010 la guerra en Afganistán estaba en su peor momento, con miles de muertos de civiles, pues debido a la violencia y las lesiones. También este año fue un año desastroso para el ejército de los Estados Unidos por la pérdida de 496 soldados. Como si está boba, ¿no? Vale,
es otra historia. Con esta carta al editor nos podemos imaginar de dónde salieron entonces los 20.211 pacientes y dónde estaban ubicados los 274 hospitales. Igual creo que es importante destacar que en el estudio la mayoría de los pacientes tuvieron tensión arterial sistólica igual o mayor a 90. ¿Y qué hay de las indicaciones? Bueno, Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo. ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se ¿y repita, dónde lo indicamos? Venga, en el trauma, donde la hemorragia es la causa principal de la mitad de las muertes, no cabe duda que se administra en las primeras 3 horas. De conjunto, claro está, con la fluidoterapia y la transfusión de hemocomponentes, con una dosis de 1 gramo intravenoso durante 10-20 minutos, seguido de una dosis de infusión de 1 gramo durante 6 u 8 horas. Y es que este es precisamente su tiempo de vida media. Bueno, no es tan así, pero al final te comento algo sobre esto. Te digo más, según este metaanálisis de la revista The Lancet sobre la efectividad y seguridad de su administración en hemorragias agudas severas del año 2018, se describe que cada 15 minutos en el retraso de su administración disminuye un 10% la supervivencia. Igual, no quiere decir que ahora por cualquier tipo de sangrado, vamos, pues que no por mucho madrugar amanece más temprano. De hecho, aquí la cosa se enrolla un pelín. Pero si miramos bien la clasificación de los estados de shock propuestas por la TLS, donde por primera vez vi allá por el año 2016 el excedente de base para determinar su grado, cosa que me parece muy factible, o mucho más que estar haciendo preguntas para evaluar el estado neurológico o esperar a Corine para medir la diuresis. La necesidad de hemocomponentes se atribuye a los estadios de shock 3 y 4, pero surge una pregunta inteligente. ¿Podríamos evitar que los pacientes en fase 1 o 2 avancen a fase 3 o 4 si administráramos ATX precozmente? Descrito está que los mayores beneficios de su administración se obtienen pues, precisamente en pacientes que requieren transfusiones masivas, pero no es menos cierto también que se usa de forma profiláctica en pacientes con alguna comorbilidad o cirugías propensas al sangrado, como este artículo publicado por la revista Anestesiar, donde su conclusión fue que la administración profiláctica prequirúrgica en gestantes permite disminuir el sangrado postparto, por lo cual se debería estandarizar el uso de este medicamento y claro, siempre terminan individualizando, ¿sabes? Las conclusiones para allá y para acá. Y es que los mayores estudios sobre su uso en el escenario de la profilaxis han sido en su mayoría en pacientes gestantes. De hecho, tuve un compañero de residencia, amigo mío por cierto, que su tesis fue sobre el uso de ATX profiláctico pero en cirugía de próstata. Mi criterio muy personal a la pregunta anteriormente propuesta es no abusar, pero cuando veo que mi paciente supera las pérdidas permisibles para un umbral de hematócrito por debajo de 30 a 32, en dependencia de las comorbilidades, y sobre todo que la causa del sangrado no ha sido coadyuvada, lo administro sin dudas. Y en muchos casos, pues las necesidades de hemocomponentes han sido mínimas. En las pacientes obstétricas, ni hablar, inundadas las investigaciones sobre este escenario. Solo una recomendación, porque aquí el riesgo de trombosis sí es mucho más alto, sobre todo cuando existe óbito fetal o sepsis puerperal. Otros probables escenarios son el neurotrauma, donde el sangrado es la causa del incremento de la presión intracraniana, pero el ATX aquí se ganó una sola estrella Michelin, y es que a pesar de haber demostrado ser efectivo para disminuir el sangrado, solo fue en traumas leves y moderados, y agregarle a ello además que no mejoró el estado neurológico de los pacientes. Pero seamos realistas, es que en el neurotrauma una cosa es la lesión primaria y otra bien distinta es la lesión secundaria, según plantean los textos de Manchu Konicha Kumar de neuroanestesia. Muy buenos, por cierto, se los recomiendo. Y ni hablar de la hemorragia intracraneal espontánea. No creo, como en efecto no ha sido, que el ácido tranexámico pueda detener el sangrado de un aneurisma intracerebral roto, situación en la cual tampoco ha demostrado beneficio versus el placebo. Otras aplicaciones con igual rating que el de las neurociencias son para el sangrado digestivo, epístasis, hemorragia, orofaringia, aunque yo diría que con media estrella Michelin y más. De hecho, hay un reporte de caso interesante publicado por la revista Archivos de Bronconeumología en el año 2017 sobre un varón de 18 años diagnosticado con hemosiderosis pulmonar idiopática que había recibido varias líneas de tratamiento y en la actualidad se encontraba en régimen de corticoides, hidroxicloroquina e inmunoglobulinas. En su evolución se evidenció anemia marcada, llegando hasta valores de 1,5 gramos por decilitro de hemoglobina, debido a los recurrentes episodios de hemoptisis. Para todo esto se administró ATX inhalado, en dosis de 500 miligramos en 5 ml cada 12 horas, con una mejoría significativa descrita del cuadro en las posteriores 72 horas. Todo esto nos da la medida de incremento acelerado de sus posibles aplicaciones.
Otro ejemplo en la cirugía de cadera y más que en la cirugía de cadera en las intervenciones ortopédicas de mayor sangrado en las que hay que agregar pelvis y rodilla. Y es que gracias a Dios y para bien nuestro, de los anestesiólogos me refiero, los ortopédicos se dieron cuenta en el año 2013 de que eso servía para detener el sangrado. Y desde ese año, incluso antes, ya se había ganado una especialidad nueva, nuestro invitado de hoy. Y quería detenerme con nuestros queridos ortopédicos, porque si bien es cierto que estas intervenciones sangran, y se me olvidaba el fémur también, que es altamente sangrante. También este tipo de cirugías son altamente trombóticas, por lo que la administración de manera profiláctica en el plano personal no la recomiendo. Sin embargo, hay quien sí. Por ejemplo, este artículo es del año 2021 de la Sociedad Canadiense de Anestesiología, donde los propios anestesiólogos canadienses se dedican a estudiar la variabilidad del uso del tranexámico entre nuestra especialidad y los ortopédicos, y concluyeron confirmando el uso rutinario y profiláctico del ácido tranexámico por los ortopedistas, sobre todo en artroplastia de cadera. Bueno, no sé, a mí no se me ocurriría ponerle ácido tranexámico previo a la cirugía de un paciente con un aneurisma de la aorta para que no sangre durante la reparación abierta, por ejemplo, y he hecho ya 17 casos. Pero en fin, son cuestiones de nunca acabar. Y para así hacerlo con esta parte de las indicaciones, se ha descrito su uso como primera línea en el edema angioneurótico hereditario y de segunda línea en el edema angioneurótico inducido por IECA. Bueno, tenía que ser. En el plano personal, nunca lo he usado para esto, pero bueno, dicen que sí. En septiembre, de hecho, de 2021, la plataforma de acceso abierto Coreus, en un estudio de corte retrospectivo, concluyó que la administración de ácido tranexámico se asoció con una baja tasa de efectos adversos y no contribuyó a una mayor morbilidad cuando se agrega la atención estándar de pacientes con sospechas de edema angioneurótico inducido por inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Igual, no veo por ninguna parte que diga que fue efectivo. Pero más reciente, en mayo de 2022, de este propio año, la revista americana de emergencia reporta un caso donde pues él dice o define su uso de forma satisfactoria. Ok, que un palo no hace monte, pero bueno, es que ya hay muchísima bibliografía que dice que sí, pues aprobar se ha dicho. Y para cerrar con broche de oro, las indicaciones más recientes han surgido de estudios retrospectivos sobre su utilización para abordar el tratamiento de las hemorragias inducidas por trombolíticos con ATX, a modo, digamos, de freno cuando se nos va un poquito la mano con los trombolíticos, para decirlo de alguna forma. Y aunque igual que la indicación anterior no hay nada claro todavía, ya hay evidencia de que, bueno, pudiera funcionar. Hay las dosis. ¿Y qué con las dosis? Bueno, Esta es la parte en la que salen corriendo. ¡Y no se acerquen! y las dosis, bueno, ¿qué de las dosis? ¿Qué decirte? Empezaremos por el trauma, donde sí ya está demostrado que sirve. En este contexto se indica 1 gramo diluido en cualquier solución, porque es compatible con salina, Ringer, hasta agua de inyección. Se administra en un tiempo pues, superior a los 10 minutos con un ritmo no menor de 100 miligramos por minuto. Mi consejo es entre 15 y 20 minutos seguidos de una infusión de otro gramo, que debe durar de 6 a 8 horas, ya que si bien es cierto que su tiempo de vida media es de 2 a 3 horas, esto solo es con la primera dosis y ya que al agregar la infusión pues se dobla su tiempo, o sea, 6 horas. Y si agregamos 2 orillas más por el desbalance entre la perfusión y la lesión renal, con el contexto del trauma, lo cual disminuye su aclaramiento, hace un total de 8 horas. De ahí la recomendación del tiempo de infusión y pues básicamente yo lo pongo en 6 horas. Pero un paréntesis, porque en 2021 salió este artículo de la prestigiosa revista británica de anestesia, donde describen la farmacocinética de la administración intramuscular del ácido tranexámico en el sangrado por trauma. Y concluyen que en esta condición su administración intramuscular es bien tolerada y rápidamente absorbida, cosa que no lo dudo. Y si ven los gráficos del artículo y su diseño estadístico, pues mucho menos. Pero seamos realistas, en un paciente con una vena canalizada, ¿por qué tengo que administrarle una inyección intramuscular? Y lo segundo es que el artículo incluyó solamente 30 pacientes y la media de tensión arterial sistólica fue 114, con lo cual la perfusión no creo que hubiese estado muy comprometida. Pero esos que vienen con sangrado activo en estadio 3 o 4, con una sistólica de 80, en ese escenario,
En ese escenario el mono cambia de palo. La dosis en el resto de sus indicaciones menos claras no cambia mucho. Resaltar que para la hemoptisis en nebulización se emplea de 500 hasta 2000 miligramos nebulizados en 5 ml durante 10 a 20 minutos. En el angioedema por IECA dosis de 1 gramo y punto. Ya aquí no se coloca infusión. Y en la hemorragia subaracnoidea, pues la dosis de ataque con 1 gramo, la estándar, y se continúa con una perfusión que ya aquí sí varía, y sería de 125 miligramos por hora por 24 horas. Por lo demás, la vida sigue igual, como diría Luis Miguel. ¿Fue Luis Miguel quien lo dijo? Vale, no sé, da igual. Aquí entonces les dejo algunas contraindicaciones, algunas reacciones adversas y otros parámetros de su farmacodinámica. Y así, pues despedimos a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá. Todo un placer haberte tenido, ¿eh? Vuelve pronto y baja el precio un pelín porque estás un tin alto, ¿eh? Venga. Y yo también me estoy pues despidiendo. Recuerda, como siempre te digo, estudia, supérate e intenta ser mejor cada día. Y te recomiendo te unas al canal de Telegram Anestesiología Latinoamericana, un canal muy bueno con muchísima participación que ya cuenta con más de 6000 gente inscrita. Así es que yo te espero la próxima semana y me despido siempre con el consejo. Recuerda, no creas todo lo que ves y no escuches todo lo que oigas. Estudia, supérate y sé mejor cada día porque la ciencia que nos une es lo que nos hace parecidos.